Señor de señores, porque no hay otro nombre sobre todo nombre. Solo en el nombre de Jesús alguien lo cree. Como que no los oigo, alguien lo cree. Aquel fuego que cayó a 120 una vez. Él me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies. Él me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies. Alguien se siente pentecostal de la cabeza a los pies y se te quiere escapar un grito de júbilo. Aquel fuego que cayó a 121 veces, aquel fuego que cayó a 121 veces, me hizo pentecostal de la cabeza a los pies, me hizo pentecostal de la cabeza a los pies, me hizo pentecostal, me hizo pentecostal de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, 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 de la cabeza a los pies. A mí no me cambia nada, yo sigo Pentecostés. A mí no me cambia nada, yo sigo Pentecostés. A mí no me cambia nada, yo sigo Pentecostés. A mí no me cambia nada, yo sigo Pentecostés. Pentecostés, 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 Pentecostés. Si supieras el poder que hay en la alabanza, si supieras el poder que hay en la alabanza, si supieras el poder, si supieras el poder que hay en la alabanza es fuego y es dinamita, 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 la alabanza sube, la alabanza sube, 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 la alabanza sube, 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 la alabanza sube. Hermano, levanta la mano y alaba a Dios, 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 levanta las manos, levanta la mano y alaba a Dios, 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 levanta la mano y alaba a Dios. Ay, cómo arde, ay, cómo quema, ay, cómo arde, ay, cómo quema. Este fuego se ha metido adentro de mis venas, este fuego se ha metido adentro de mis venas. Ay, cómo arde, ay, cómo arde, ay, cómo quema. Este fuego se ha metido adentro de mis venas, este fuego se ha metido adentro de mis venas, este fuego se ha metido. El fuego se metió. Levanta tus manos y alábale. Levanta la mano y alaba a Dios, 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 levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Anoche estuve de fiesta, esta noche también. Anoche estuve de fiesta, esta noche también. Anoche estuve de fiesta, anoche estuve de fiesta. Yo sentía que bajaba, yo sentía que bajaba, yo sentía que bajaba, yo sentía que bajaba, yo sentía, hermano, que bajó, canción, que bajó, canción, que bajó, pero que bajó, canción, que bajó, canción, que bajó, canción, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuál es su nombre? A ver, ¿cuál es su nombre? De
rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando de qué? Del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Del gozo del Espíritu de Dios. Del gozo del Espíritu de Dios. A ver, a que se le quiere escapar un grito de júbilo. Con gritos de júbilo le alabaré. Presencia yo danzaré, Porque Jesucristo es el vencedor y su Santo Espíritu llena mi ser. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando de qué? del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Del gozo del Espíritu de Dios. Del gozo del Espíritu de Dios. Aquí está el poder, aquí está el poder. Está poder de Dios. Como que no se oye, aquí está el poder. Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder de Dios, decláralo. Queremos más poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios. Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios. Tú tienes el poder, tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios. Si tienes el poder, alábale como tú sabes, mi hermano. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú mereces toda la alabanza. Bueno, vamos a entrar al mensaje que tenemos hoy. Quisiera que fuéramos a la palabra del Señor. No sé si les dieron el tema por ahí. Ok, ¿cómo se llama el tema? La importancia de un consejero, un mentor, gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios, por lo menos acompáñenme en este primer versículo con su Biblia. Éxodo capítulo 18. Y vamos a leer algunos versículos desde el versículo 13 al 22. Vamos a ver la importancia de un consejero, la importancia de un consejero. Y dice ahí la palabra del Señor: aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo a su suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro la ordenanza de Dios de sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, en esta preciosa tarde. Ponemos en tus manos esta prédica, ponemos en tus manos nuestros oídos, nuestro espíritu, para que nos ministres y nos hables. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. La importancia de consejeros o mentores. Quiero que usted se dé cuenta de lo que el Señor está leyendo, nos está tratando de explicar a través de estos textos de la Biblia. Yo me pongo a pensar y digo, bueno, aún los hombres más sabios,
los hombres más experimentados, han necesitado consejería, ¿verdad? Moisés era un hombre, dice la Biblia, que no había un hombre más santo como él en toda la tierra. Quiere decir que era un hombre recto, era un hombre que se conducía con todo cuidado, pero aún así dice la Biblia que llegó un momento que él necesitó un consejero. Y déjeme decirle, todos nosotros acá necesitamos consejos. Aquí, hermanos, si usted es una persona que dice yo no necesito consejo, usted está pensando muy mal, porque aún en el mundo secular la gente necesita consejos. El presidente del país necesita sus consejeros. Todos nosotros necesitamos consejo a causa del pecado, a causa de los problemas que enfrentamos todos los días, a causa de los desánimos que pasamos. Entonces automáticamente uno necesita de un consejero, porque qué bueno es cuando usted tiene un consejero, un amigo, una persona de confianza en la cual usted pueda sentarse y decirle, mira, esto y esto me está pasando, aconséjame, ora por mí, o dime si estoy mal lo que estoy pensando. Eso es bíblico, es un buen consejo, y yo le aconsejo a todos ustedes que tengan por lo menos un consejero. Alguien que ustedes puedan abrir su corazón, alguien que ustedes puedan confiarle y que usted no se quede con todos sus problemas. Mire, por ejemplo, las personas que se quitan la vida, casi son personas que duraron mucho tiempo a solas, no hablaban con nadie, se encerraron en sus problemas, se encerraron en su depresión, en su soledad, y finalmente pues optan por quitarse la vida, porque el enemigo así trabaja. Pero todos nosotros, sin excepción de personas, necesitamos consejeros. ¿Quién hay más santo aquí que Moisés? Yo no me pongo entre esa clase de santidad tan hermosa que tenía Moisés, que dice la Biblia que hablaba cara a cara delante de Dios. Entonces era un hombre muy santo, pero aún él necesitó de consejeros. Y Moisés, hermanos, estaba dirigiendo a aquel gran pueblo que a cada día crecía más. Caminaban por un desierto. Entonces a cada día se le aglomeraban los problemas, la consejería, la gente desanimada, la gente que se peleaba, la gente que robaban. Entonces Moisés estaba ahí, hermano, desde la mañana, ¿hasta qué horas dice? Hasta en la tarde, hasta en la noche, dando consejo. Y el Señor sabía que Moisés no iba a caminar mucho tiempo de la forma que él estaba tratando de conducir a la congregación. Entonces tuvo que mandarle un consejero para que le explicara. Yo sé que Dios le podía hablar a él, pero también Dios quería probar la sumisión o la humildad de aquel hombre, porque digo, hablando espiritualmente, para mí Moisés era mucho más grande que Jetro, pero aún las personas muy espirituales necesitan de un Jetro a su lado que les ayude, que les aconseje, que ore por ellos y que les dé dirección. Bueno, yo no sé si Moisés ya estaba a punto de que le pegara, ¿verdad? Un diabetes de tantos problemas que tenía, o a lo mejor estaba a punto de darle un ataque al corazón, porque a veces tantos problemas nos revientan, hermano. Entonces Dios tuvo que mandarle a Jetro y le dijo, no está bien lo que estás haciendo. ¿Cómo puede ser posible que todo el mundo venga a ti y tú te estás muriendo de tantos problemas que te están viniendo, y tienes tanta congregación ahí donde te pueden ayudar, donde ellos no va a ser una carga, sino que va a ser un privilegio que les den la oportunidad de que ellos puedan aconsejar? Y todo asunto pequeño ellos lo resolverán, pero los asuntos graves, los asuntos de muerte, entonces irán con el pastor o con el líder de ellos. Entonces, gracias a Dios que Moisés pudo, hermanos, obedecer, y era de parte de Dios. No era que su suegro se le antojó y dijo, voy a darle un consejo a este muchacho que está muriendo de viejo y se va a quedar mi hija muy nueva. No, fue que Dios lo envió para que le diera consejo. Porque mire, por ejemplo, él llevaba todo el peso de la congregación. Es como si yo tomara este aparato aquí
y me lo echo en la espalda y digo, bueno, me voy a la casa y voy hasta allá, hasta Moncler con él en la espalda, no voy a llegar muy lejos. Pero sí lo podemos agarrar entre unos 4 y livianito llegamos allá. Entonces, los problemas de la congregación de Moisés eran muy graves y bueno, si quieren que dure más Moisés, tienen que ayudarle. Amén. Oye, a veces, hermanos, tenemos que entender que en la congregación, si Dios nos va a llevar a otro nivel, usted tiene que entender que todos los problemas que usted tenga no los va a venir a traer al pastor, aunque no descarto que yo siempre les doy consejo cuando lo necesitan, pero por eso es de que al igual que Moisés dice la Biblia que el Señor le dice, bueno, pon grupos sobre miles, sobre cientos, sobre 50 y sobre 10. Y así ellos mirarán las cosas pequeñas y las resolverán. Y solamente los asuntos de muerte. Yo creo que ustedes habían de entender que si yo visito a alguien se debe de asustar, porque quiere decir que ya está de muerte cuando lo visite, ¿verdad? Así debería de ser. Yo solamente visitar solamente los que se están muriendo para darle los santos óleos y ahí se acabó todo. Pero miren, por ejemplo, yo no puedo cuidar toda la iglesia. Pónganse de pie los líderes de área. ¿Quiénes son los líderes de área? Ok. Estos no se me escapan, porque yo veo cuando vienen y cuando no vienen. A ver, hermano Juanito, tome asiento, hermano Martín. ¿Cuáles son sus líderes de distrito? Pónganse de pie. Son 4. A ver, ¿dónde están los líderes del hermano Juan? 2, 3. Ok, ya los había notado antes, ¿verdad? Entonces usted tiene que tener mucho pendiente con estos 4. Yo no le encargo toda la iglesia, le encargo estos 4. Y Dios le va a encargar esos 4. Tome asiento, hermano Ramiro, quédese de pie. ¿Dónde están sus líderes de zona? Pónganse de pie los líderes de zona del hermano Ramiro. Los líderes de zona. Ahí está 1, 2, 3. Son 3, 4. ¿Le falta alguno? 2. Entonces, ¿quién les va a llamar si se accidentaron, si están enfermos? Dios no le hace responsable de toda la iglesia, le hace responsable de esos 5, para que usted los cuide, los aconseje, ore por ellos, los visite cuando necesiten, les dé consejería cuando ellos necesiten. Ok, tomen asiento. Hermana Lupita, usted se queda de pie. Ok. Ahora usted tiene ¿qué? ¿Su grupo? Ok, póngase de pie su grupo. El grupo de la hermana, su zona. Ok, su zona. Póngase de pie en la zona de la hermana Lupita. Ok, ¿usted sabe cuántos le faltan? ¿Y cuántos son? 3, entonces le falta 1. Ok, entonces ¿cuál es su responsabilidad? Hablarle, llamarle, preguntar qué pasó, si necesitaba raite, a lo mejor se enfermó. Entonces usted es responsable a sus 3. Tenemos, ¿quién más se puso de pie acá? ¿Dónde están los líderes? Ok, hermana, ¿quién más? Ok, tomen asiento y se queda de pie usted. ¿Dónde está su célula? Pónganse de pie la célula de la hermana. Ok. Bueno, ahí está. No los están dejando casar porque se van de la iglesia. Ok, entonces usted no se preocupe por Martín, por el hermano Juan, por la hermana Lupita. Usted debe de preocuparse por esos 3 que tiene ahí. Visítelos, hábleles, ore por ellos.
Si necesitan raite, dígale el domingo. Si usted hace esas 3 llamadas y todos los líderes le hacen una llamada a sus respectivos líderes o almas que tengan, toda la iglesia va a ser cuidada, ¿ok? Entonces, si algún día usted tiene un problema, antes de llegar con ese problema a mí, debe de llevarlo a sus líderes de zona, a su líder de distrito, a su líder de área. Si ellos no le resuelven el problema, está grave ese problema, entonces puede venir a mí, o ellos de repente, pastor, hay una consejería que no supe cómo dar este consejo, ¿por qué no me ayuda para dar ese consejo? Y así dice la Biblia que la multitud de consejeros, pues está la victoria. Y de esa forma fue que Moisés se cuidó. De esa forma dice la Biblia que Moisés llegó hasta el lugar donde Dios lo quería llevar con toda la congregación sin perderlos, porque se distribuyó la carga entre todos ellos, y esa es la manera bíblica para poder ver crecer una iglesia. Que todos los problemas no le vengan al pastor. Oiga, el pastor debe de dedicarse a aconsejar los problemas más graves y a buscar el rostro de Dios. Porque si yo me pongo a resolver los problemas y los pleitos y las robaderas, que que no me robó, que ya se peleó fulano, que no encontré raite, pastor, que se me ponchó el carro, voy a volverme loco yo aquí. Pero no, yo creo que cuando yo ande por ahí involucrado en algo, llámeme la atención, dígale, pastor, usted váyase allá al altar y busque un buen mensaje para que nos lo dé el domingo y déjenos a nosotros para poder resolver cualquier problema que venga. Y así podemos llegar más lejos. Así ya no me voy a volver a enfermar. Bueno, gracias a Dios por este consejo. Bueno, quiero hablarle de los 3 monarcas que tuvo Israel. Los primeros 3 reyes que tuvo Israel. Estos 3 reyes nos dejan más que una historia, nos dejan una enseñanza, cosas que hacer y cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, tenemos a los 3 primeros reyes, que fue Saúl, fue David y fue Salomón. De estos 3 hombres quiero hablarles por unos minutos, no me voy a detener mucho, ya tiene usted las citas allá. Y discúlpeme que no soy como Josué, que él sí va, me gusta que él va muy, muy apegado a todo, pero yo solamente tengo la idea y por ahí a usted le sigue, pero le voy a hablar de lo que está ahí, ¿verdad? No tengo tanta habilidad para retener tanto, pero quisiera hablarle, por ejemplo, del primer rey que tuvo Israel. El primer rey se llamaba Saúl. Ahora, Saúl tenía ese privilegio tan grande de que Saúl no fue que él estaba buscando un cargo, no fue que él se puso ahí en votos para que votaran por él, para ver si lo eligían de presidente. No, Saúl, dice la palabra del Señor, que Dios mismo lo eligió, y luego Dios mismo lo ungió, y luego Dios mismo lo promueve. Entonces Saúl tuvo un principio muy glorioso, un principio bueno, pero algo sucedió en la vida de Saúl para que usted vea que Dios escogió a este primer rey. En 1 Samuel 9:17, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. ¿Quién lo escogió? Lo escogió el Señor. Pero no quiere decir que porque Dios escoge a una persona, quiere decir que le va a salir bueno. No, Dios lo escogió y tuvo un principio glorioso, pero en el camino tuvo un desvío bien terrible este hombre, para que usted y yo tengamos cuidado. Yo no digo que Dios, que usted está viniendo aquí simplemente por accidente a la iglesia. Yo creo 100% que Dios lo ha escogido. Que si no fuera por Dios, usted nunca se había arrepentido, nunca se hubiera de haber bautizado, usted nunca había podido servirle al Señor. Pero Dios lo escogió, al igual que escogió al rey Saúl. Y algo más dice, en 1 Samuel 10:1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? No solamente lo escogió, lo ungió. Y cuando venía la unción sobre los reyes, venía una unción de poder, de sabiduría, de autoridad. Entonces Dios lo escogió, lo llenó de poder, de sabiduría, de autoridad. Y no solamente eso, en 1 Samuel 11:14 dice: mas Samuel dijo al pueblo: venid
vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegró muchísimo ahí Saúl y todos los de Israel. Entonces sacrificaron delante de Jehová, y todo Israel proclamó a Saúl por rey, y todos se alegraron. ¿Por qué? Porque todos lo aceptaron, porque Dios le había dado la gracia delante del pueblo. Entonces iba bien por ese camino. Pero el problema es que yo no sé cuánto tiempo, quizás se cree que pasaron como 3 años, cuando Saúl empezó a minimizar su liderazgo. Antes Samuel lo ungió, Samuel lo presentó de parte del Señor, Samuel le dijo que Jehová lo había escogido. Entonces mientras todo iba bien, parece que Saúl se mostró muy agradecido con Samuel. Pero al cabo del tiempo la confianza empezó a mirar a Samuel como una cosa menor. Ya no lo necesitaba, ya no necesitaba su consejo, ya no necesitaba su dirección, pues ahora Saúl era el rey de Israel. Pero no importa hasta dónde Dios te pueda colocar, tú necesitas un consejero. Todos necesitamos de un consejero. Así el Señor te lleve a la cumbre, así el Señor te lleve a cosas grandes. Tú y yo necesitamos un consejero. ¿Por qué necesito un consejero? Porque el consejero es el que va a orar por ti, el que te va a aconsejar, el que te va a reprender también si necesitas una reprensión. Porque hay gente que acepta al consejero, acepta al pastor mientras no le llaman la atención. Porque usted no dice yo estoy sujeto a mi pastor simplemente porque usted obedece aquí, pero el día que usted la riegue y lo vaya a llamar a la oficina y tenga que ponerle una disciplina, no hombre, corre y se va por otra iglesia. ¿Por qué? Porque él no está aceptando ninguna disciplina, ninguna consejería. Dice la Biblia que el justo me castigue será un favor. Si me reprende será un verdadero bálsamo que no me herirá la cabeza. Entonces a veces necesitamos reprensiones, a veces necesitamos consejo. Y dice la Biblia en 1 Samuel 10:8, luego bajarás. Ahora Samuel está dando consejo a Saúl cómo iba a entrar a la guerra contra los amalecitas. Y dice la Biblia que Samuel, como el consejero, como el guía, como el mentor de este rey, le dijo: mira, vas a hacer esto porque Dios me ha indicado y quiero que tú te sujetes a lo que yo te voy a decir. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio, ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Ok? Ahí estaba el mentor, el consejero, dándole un consejo al rey. Pero este rey ya no estaba muy dispuesto a obedecer la voz del consejero, del profeta. Porque, ¿qué le dijo Samuel a Saúl? No vayas a ofrecer tú el sacrificio. No vayas a entrar a la guerra sin antes ofrecer el sacrificio a Dios, sin antes que yo ore por ti. Y en cuanto le dijo, mire lo que hizo Saúl. En capítulo 13, versos 9 y 10, entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. A la brava ahora. Esto dijo Samuel, pero aquí las cosas se hacen a mi manera. Y dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, el sacrificio, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces el consejo de Samuel ya no venía Samuel a darle un consejo de paz, ahora venía de parte de Dios a reprenderlo. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, porque no has guardado el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado. O sea, este hombre tuvo un consejero, buen principio, pero terminó mal, porque terminó irrespetando al consejero, no respetando los consejos del profeta Samuel. Y 1 Samuel 15:19 dice, ahora aquí en el capítulo 13, si usted sigue mirando, que el Señor le dice, entonces Samuel le dijo: locamente has pecado. Entonces ya se dio cuenta Saúl que Dios no estaba contento con lo que había hecho,
Pero Dios todavía no le llama la atención, como que dijo, bueno, cometí un error grande, pero le voy a dar una oportunidad. Usted no mira que aquí hubo un arrepentimiento, un ora por mí, o estoy mal, hice las cosas mal. No, no hubo nada. Y luego después viene Samuel y le dice otra vez, le dice, sube y ve a los amalecitas. Y dice el Señor que no dejes ni raíz ni rama, ninguna vida de estos hombres. Entonces era el mensaje de parte del Señor que Dios iba a terminar con Amalec. Pero mire, inmediatamente lo que hace Saúl. ¿Por qué pues? Dicen, déjenme verlo acá. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto. Después dice en 1 Samuel 15:19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Otro error que cometió. Y Saúl respondió a Samuel, antes viene obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Sí fue, pero mire lo que hizo. Y he traído a Agag, rey de Amalec. ¿Qué no le dijo el Señor que acabara con todo? Pero dice, he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, ahí le echó la culpa al pueblo de ese otro pecado que venía. Tomó del botín de las ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová Dios. Ahora, ¿para qué Dios quería el sacrificio de los anatemas? Y allí es cuando Samuel le dijo, se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, cuando una persona está en rebelión con Dios, está en rebelión contra sus líderes, él hace lo que quiere, dice lo que quiere, viene cuando quiere, se va cuando quiere. Ese lleva el pecado de adivinación, es el pecado de la hechicería. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación o la terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas. A pesar de los consejos de Samuel, desechó, hermanos, Saúl todos los consejos y se volvió terco, independiente, rebelde y egocéntrico. Dios deja de hablarle a Saúl ahora. Y eso es lo triste, ¿verdad? Que después, mire, está en el capítulo 15 y han pasado hasta el capítulo 28 haciendo todo a su manera. Y cuando se dio cuenta que le estaba yendo mal, entonces empezó a buscar a Dios. Pero dice aquí la palabra del Señor en 28:6, y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Dios no le respondió. Porque él no estaba arrepentido, no era sumiso. Hermanos, y va y él empieza a orar a Dios y Dios no le responde. Pero si usted lee el siguiente versículo, ¿qué hizo rápidamente este rebelde? Inmediatamente dijo, bueno, tú no me respondes, por favor tráiganme un brujo o una bruja, alguien que me lea las cartas. Y dice ahí la Biblia que fue a buscar a los adivinos, a los agoreros, a los sortílegos. Y entonces, hermanos, en lugar de humillarse, porque yo digo, mire, a lo mejor Dios, sí estaba enojado el Señor, pero hay algo que quebra el corazón de Dios, y es cuando una persona se arrepiente. Dice la Biblia, no despreciaré un corazón que se humilla delante de mí. Pero ¿qué se humillaba Saúl? No se humillaba. Y lo triste del caso es de que él oraba o él buscaba a Dios y ya Dios no le hablaba. Y esto me preocupa a mí, que si lo aplico a mi vida, lo aplico a la vida de muchos de la iglesia, estamos en ese desierto que pasaba Saúl. Porque cuando Dios habla a nuestros corazones y nosotros hacemos las cosas a mi manera, déjeme decirle que Dios se cansa también. Y llega el momento cuando todo el mundo está alabando a Dios, está quebrantado delante del Señor, pero hay gente que ni una lágrima, tiene el corazón vacío, tiene las manos vacías, ya no le haya sentido a la iglesia, ya no siente la presencia de Dios, hermano. Y ese es, hermanos, el miedo que yo tengo, hermano, de un día no sentir ya la gloria de Dios, hermano. Si usted es esta persona que se ha rebelado contra sus líderes, ha hablado mal de esto, del otro, hermanos, no es obediente a la voz del Señor, cuídese, porque va a llegar un momento que mientras que todos van a estar hablando en lenguas, usted
usted va a estar seco, usted va a estar triste, usted va a estar marchito, porque Dios también deja de hablar al hombre cuando el hombre se rebela contra Dios. Hace 15 días hablamos del enojo y les dejé una tarea. Yo no sé si usted ahora puede decir: pastor, se mejoró mi matrimonio, se mejoró mi relación con mis hijos o con mi papá o con mi mamá. Y si no lo está haciendo, puede venir un espíritu de reprobación de parte de Dios, donde usted puede tener el evangelista más grande aquí hablando y usted ya no va a sentir nada como Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl se rebeló contra el profeta que Dios le había puesto para que lo guiara, para que orara por él y terminara sus días bien. Mire cómo terminó Saúl. Terminó Saúl muy mal, quitándose la vida. El reino se le destruyó, hermanos. Acabó con el pueblo, hermano. Así terminó este rebelde. Y por eso es de que todos estos ejemplos pues están para nosotros. No son una historia para perder el tiempo. Aplíquelo a su vida. Tiene todo el libro de Reyes, hermanos, todo el primero y segundo, toda la historia de Samuel, del sacerdote, las guerras que hubo, para que nosotros también miramos a dónde nos puede llevar la rebeldía. Ahora tenemos al segundo rey. ¿Y cuál es el segundo rey? Rey David. El rey David, por lo menos, se mira en la Biblia que tenía por lo menos 4 consejeros. Y estos 4 consejeros estaban ahí para aconsejarle a David. David, aunque fue un hombre especial de parte del Señor, necesitaba a sus consejeros. Usted necesita a sus consejeros. ¿Podría usted decirme a quién usted le pide consejo en sus problemas que usted está pasando? ¿Quién es su amigo íntimo donde usted va y le pide un consejo, le pide una oración? Ahora, hay amigos malos y amigos buenos. ¿Se acuerda de Jonadab? Cuando aconsejó a Amnón. Amnón era amigo de Jonadab, y Jonadab, dice la Biblia, que era un amigo perverso, que por culpa de ese amigo malo se mataron 4 hermanos en esa historia. No solamente él, por ejemplo, tenemos a la reina Atalía, que fue una mala consejera, y que me dice de Jezabel también, que destruyó a su esposo por malos consejos. Entonces hay que tener cuidado también quién es el consejero, a quién usted le está pidiendo consejo, porque puede ser que si usted no pide el consejo a la persona adecuada, a lo mejor usted le gusta pedir consejo a todos los que le dan por su lado. Y el día que no le den por su lado, hasta ahí terminó su amistad. No, hay veces que necesitamos consejo y hay veces que necesitamos reprensión. Todos necesitamos de ello. Y por eso usted va a mirar personas, hermanos, metidas en sus problemas, llenas de estrés, desanimadas, porque no le piden consejo a nadie. No tienen a nadie de confianza, no tienen un amigo, no van a una célula. Usted en una célula encuentra amigos, encuentra oración en conjunto. Dice la Biblia, mejores son 2 que 1, porque si uno cae, hay un segundo que le levanta, pero hay del solo que cuando caiga no habrá quien lo aliente, quien lo levante. Y dice la Biblia, y si uno hace correr a 1000, 2 harán correr a 10,000, y cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácilmente. Yo necesito mi amistad, yo necesito un grupo de amistad, yo necesito un amigo donde pueda llorar, donde pueda aconsejar, donde pueda descargar. Bueno, tenemos aquí a David. David también tuvo como consejero al profeta Samuel, en 1 Samuel 16:13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Ya Saúl había sido reprobado por Dios, porque dijo: el Señor, me pesa haber puesto por rey a este hombre. Pero dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora sí, David no era cualquier hombre, había sido ungido. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Cumplió Samuel. Samuel lo escuda cuando estuvo en peligro. Era su mentor, su consejero. Estuvo en peligro porque cuando lo ponen a él de rey, se levanta Saúl enfurecido y lo está buscando, hermanos, como conejillo de cacería por cielo, mar y tierra para matarlo. Pero entonces dice la Biblia
que Samuel escudó a David para que Saúl no lo matara. Necesitamos de un amigo. Dice en 1 Samuel 19:18: oyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Tenía una buena relación con su pastor. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Entonces ahí él estuvo a salvo, porque aunque fuera, hermanos, que Saúl se había revelado, le tenía temor también a Samuel porque era un profeta de Dios. Y mientras que David estaba junto a Samuel, Saúl no le podía hacer daño. Ahora Samuel lo ayudó a seleccionar personal para el templo cuando él empieza su reinado. Entonces Samuel, él fue y le pidió consejo David le pide consejo a Samuel y Samuel le ayuda, y sus consejos eran de parte del Señor. Luego tuvo a Natán también como consejero. Este fue otro amigo de él, que no solamente era su amigo, era su consejero. Cuando Dios le ordenó a David construir el templo, buscó a Natán, quien lo asesoró en la construcción del templo. Ahí está en 2 Samuel 7 del 3 al 5. Él lo aconseja, lo asesora, ¿verdad? Y levanta el templo para Dios. Pero no solamente Natán lo aconsejó para que él construyera el templo, también Natán lo reprendió cuando él se torció, cuando andaba mal. Porque dice la Biblia en 2 de Samuel 12:7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios. Él no se justificó como Saúl, o sea que Natán lo enfrentó ojo a ojo y cara a cara y le dijo toda la maldad que había cometido. ¿Por qué? Porque David mandó traer una mujer que no era la de él, se acostó con ella y mató al esposo de la mujer. Y cuando de repente se encuentra Natán, su consejero, no le dio por su lado. No le dijo: bueno, ni modo, eres el rey, está bien, tú puedes hacer con tu vida. No, hermano, le dio una reprendida a Natán. Y Natán, hermano, cuando le habló, ¿qué hizo David? Cayó de rodillas y le pidió perdón a Dios. O sea que podemos fallar. O sea, no le digo que falle, pero si usted se humilla o usted ha fallado, usted siente un desierto en su vida, y si usted hoy se humilla y empieza a buscar el rostro del Señor, la Biblia dice: buscadme y viviréis, y me hallaréis, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay que buscar a Dios, hay que pedirle perdón a Dios, porque aún el rey David le falló al Señor. No solamente él, también Aitofel. En aquella época dice la Biblia que David escuchaba al profeta Aitofel, y los consejos de este profeta eran como consejos de la misma mano de Dios. Y dice la Biblia que sí, Dios le hablaba a través de este hombre. Entonces necesitamos consejeros. David se desvió, pero lo reprendió el profeta Natán. David necesitó de consejería de Samuel. David necesitó que alguien le asesorara para construir el templo, que alguien le asesorara para escoger todos los guardias del templo. Y ahí está Natán, ahí está Aitofel, ahí está Samuel, hermanos. Pero vamos a mirar que David reconocía su error. David reconoce su error, porque otra vez dice la Biblia que otro profeta llamado Gad, dice la Biblia que lo reprendió duramente, porque David de repente está en el ejército. Y de repente le dice a su general, dice: ve y haz un censo con todo el pueblo, a ver cuántos soldados tenemos. Y entonces dice la Biblia que Satanás lo había incitado para que hiciera esto en 1 de Crónicas 21:1 en adelante. Por tanto, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo en Israel. Esto desagradó a Dios, dice la Biblia. Entonces David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo para que hicieran censo. Pero este pensamiento que él tenía no venía de Dios. Dice la Biblia que era Satanás que le estaba incitando que hiciera esto. Por eso usted tiene que siempre orarle a Dios. Cada vez que usted vaya a tomar un paso para su vida, usted debe de orarle a Dios. David en esta ocasión no oró. Se le vino un pensamiento de censar el pueblo.
Y David dijo, voy a censar el pueblo. Yo no sé por qué Dios se enojó tanto por lo que hizo David, pero me parece a mí como que David quería que le contaran todos los soldados para tener más seguridad. Quería saber con cuánto contaba, o quería saber cuántos soldados poseía, quizás para que saliera en el internet o en la televisión. Tantos soldados tiene este ejército de David. Yo no sé. O me parece a mí que David estaba desconfiando de Dios. ¿Por qué? Porque sea con muchos o sea con poco, Dios le daba la victoria. Pero esto quería ir más seguro. Quiere decir que David desconfió de Dios y mandó censar el pueblo. Y cuando manda censar el pueblo, su general le dijo, ¿por qué haces esto? Dios le habló por medio del general. Dice, Dios te puede añadir 100 veces más tus soldados. No te preocupes por esto, que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero anyway, usted vaya y haga lo que yo le estoy diciendo. Y va y censa el pueblo. Y cuando censa el pueblo, viene el profeta Gad y le dice, dice esto el Señor, tiene 3 juicios contra ti. ¿Cuáles son los juicios que le traía? Dice, bueno, te van a venir, escoge uno de ellos porque Dios te va a castigar por lo que hiciste. Te van a venir 7 años de hambre en toda la nación. ¿O prefieres huir por 3 meses de tus enemigos, o que te venga una plaga de envenenamiento a todo el pueblo? Y dice ahí la palabra del Señor que David inmediatamente, ahí en el capítulo 21, inmediatamente se fue y le dijo el profeta Gad, pero haz esto, ve y sacrifica a Dios y haz esto. Y él corrió, le obedeció al profeta, y la ira de Dios ya estaba sobre Saúl. Y dice la Biblia que ya había empezado la plaga de la mortandad. Y cuando dice la palabra del Señor que Dios miró a David humillado como se humilló, dice que paró la plaga que ya había matado a 7,000, dice la Biblia, la plaga que venía, por lo que hizo David, porque censó al pueblo. Pero mire, siempre vemos a David que cuando se le llamó la atención, él buscaba a Dios. A diferencia de Saúl, cuando se le llamaba la atención, él hacía lo que quería. A mí no me tiene que decir lo que tengo que hacer, yo soy el rey de Israel. Y entonces el Señor dijo, me pesa haber puesto por rey a este hombre. Dice la Biblia que se separó el Espíritu de Dios de Saúl y Saúl se ahorcó, se murió. Pero David tuvo raíces. David, ahora se le llama a Jesús el hijo de David. ¿Por qué? Porque de la sangre de David nació el Mesías. David era un hombre que falló muchas veces, pero tenía un corazón humilde, hermanos, un corazón que se arrepintió varias veces. Y si usted lee el Salmo 51, usted va a mirar, contra ti, Señor, he pecado, contra ti y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, oh Dios mío. Le pide perdón a Dios, y eso es lo que Dios quiere, que si has fallado, que si has metido la pata, que también seas humano y vengas y le pidas perdón al Señor. No importa quién seas, todos podemos fallar, todos podemos fracasar, pero debemos de aprender de estos hombres. Uno se ahorcó, el otro está en la presencia de Dios. Terminó uno bien, uno mal, pero luego finalmente nos vamos con Salomón. Salomón fue otro rey que fue el tercer rey de Israel. Pero Salomón, usted va a mirar en la vida de Salomón que no aparece el hombre de Dios en todo su reinado. Se cree que Salomón tenía consejeros, pero para sus negocios. Tenía consejeros para poder ordenar a la nación, pero no aparece por ninguna parte el consejero espiritual o el pastor o el mentor para este hombre llamado Salomón. Usted lo lee en Primera de Reyes 11, del 1 al 11, usted lee la historia. Pero aquí no aparece el hombre de Dios. Ahora, ¿por qué no aparece? ¿O qué es lo que los comentaristas, y yo estoy de acuerdo con los comentaristas, nos dicen? Dice que Salomón nunca pidió un consejo a causa de la sabiduría que Dios le había dado, a causa de la riqueza, el hombre más rico de toda la tierra. También dice la Biblia que el hombre más sabio de toda la tierra. Y entonces él nunca buscó un consejero. ¿A quién le podía pedir consejo si él era tan sabio el hombre? Y ese es el problema de las riquezas. Ese es el problema de llegar tan alto,
que cuando usted está tan alto, usted se cree la crema innata de la humanidad. ¿Quién le va a dar a usted consejo? Mire en las redes cómo traen a este pobrecito hombre, que Dios lo bendiga y que tenga misericordia, porque hoy es por él, otro día puede pasar por alguno de nosotros. Estamos aquí para orar por esa gente, pobrecito. Pero ¿sabe qué? Este hombre llegó tan alto, que se ha creído un semidios, cantándole alabanzas, haciendo reverencia, teniendo imágenes en todas las casas de este líder. Entonces se subió tan alto que cuando se le empezó a ladear el barco, ¿quién le podía aconsejar? Así le pasó a Salomón. ¿Quién le podía aconsejar a este hombre? Entonces, eso es el problema, de que a veces Dios no nos bendice porque sabe que si nos bendice nos va a perder. Amén. Entonces por eso uno tiene que estar contento con lo que Dios le ha dado. Dios sabe si no me ha dado más, Dios sabe por qué. Amén. Si no le ha dado ese hombre que usted dice, ay Señor, dame ese hombre, y no te lo da, y no hay ni una respuesta, ni una mirada te da, no te pongas enojada, no te pongas brava, o no te pongas bravo porque esa muchacha no te pone cuidado. Gracias a Dios, Dios sabe de qué te está librando, Dios sabe por qué no ha permitido. Gloria a Dios. Señor, te pido que me den ese ascenso en el trabajo. Señor, te pido, y no llegue el ascenso, y no llegue el ascenso. Caras vemos, corazones no conocemos, mi amigo. Pero Dios sí conoce el corazón. Él sabe que mientras estés ganando apenas para comer, para vivir, hermano, estás aquí en la iglesia, te humillas y eres una persona servicial. Pero el día que te asciendan en el trabajo, hermano, no vas a volver a la iglesia, porque ahora estás tan enredado en tantos asuntos, y ahora ya no vas a querer venir a una iglesia de latinos porque ellos no están a mi nivel. Oiga, así es. Ahí me pueden chocar mi carro, ahí me lo pueden rayar los muchachillos. Mejor me voy a Calvary Chapel. Bueno, no le doy la dirección porque es que allá hay puro americano, puro chino, de esos que viven en Beverly Hills, ¿verdad? Entonces Dios sabe a veces por qué nos mantiene ahí. Yo no quiero andar en un problemón por ser una persona rica y que lo tenga todo, y que a ratito, hermano, me traigan por todo el mundo en periódicos. No. Señor, si hasta aquí tú me has ayudado, solamente no me desprendas de tu mano, no me des pobreza ni me des riqueza. Fíjense que Salomón oraba así, y al último se extravió Salomón. Pero ¿sabe qué hizo Salomón? Por causa de esas riquezas, por causa de que no tuvo el hombre de Dios, no tuvo un consejero, ¿sabe qué? Se le empezó a ladear el barco. Y dice la Biblia que en el tiempo de Salomón la plata no valía, hermano. ¿Sabe por qué? Porque era tan rico ese hombre, que era tan rico que tuvo 1000 mujeres. 1000 mujeres. Si una ya no la aguantamos. No lo digo por mi esposa, por algunos por ahí que vienen llorando. No, esa mujer es un ángel de Dios. Si no, ya sé cómo me va, ¿verdad? No, mija, tú eres buena mujer. Déjame limpiarme. Entonces, mire, Salomón terminó en la veracidad. Terminó con 1000 mujeres. Terminó diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad y sin provecho debajo del sol. A la rija dice enloqueces y al placer de qué sirves. No había placer, no había gozo, no había tranquilidad espiritual. ¿Y sabe qué pasó? Por culpa de Salomón murieron más de 1 millón de personas, hermano, por su mala administración. ¿Y sabe por qué? Porque no tuvo un consejero, no tuvo un pastor, no tuvo un amigo que le guiara. Ojalá y usted en este momento, hermano, de aquí en adelante pueda decir, bueno, quizás el pastor no voy a llegar yo con él, pero tengo mi líder de célula, tengo mi líder de distrito, tengo mi líder de área, que sean mis consejeros, o qué sé yo, hermano. Cuando se esté desviando el barco, por favor, por lo menos dígale a su esposa, llámame la atención. Porque de repente usted está metiendo la pata y la esposa le dice algo y usted quítate a un lado, porque no quiere el hombre.
Tu esposa es una ayuda idónea. El Señor te puso para que te ayudara, para que no metieras la pata, para que no la regaras tanto también. Porque ¿quién conoce más la vida suya sino la que duerme a su lado? Gloria a Dios, hermanos. Entonces, cerrando aquí, ¿con cuál de los tres reyes usted se identifica? ¿Con Saúl, que le dieron consejo y no le importó ningún consejo? ¿Con David, que se humillaba? ¿O con Salomón, que lo reventó la fama? No sé. Hermano, ore por mí para ganar el caso. Y ahí voy yo a orar por este hermano. Gane el caso y ni de los diezmos se acuerda, se desaparece de la iglesia. Ándale para que sigas orando por los casos de la iglesia. Usted debe de vivir en paz con Dios. Si el Señor no lo ha llevado a otro nivel, espérese que tarde o temprano el Señor lo llevará, pero mientras está tratando con usted. Ahí hay un versículo en Corintios donde dice Pablo: y para que la grandeza de la sabiduría y del conocimiento no me exaltase desmedidamente, porque si hubo un apóstol que tenía tanta sabiduría, fue el apóstol Pablo, que escribió casi todas las epístolas, casi todo el Nuevo Testamento. Ese hombre lo escribió. Pero dice la Biblia: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Dios me puso un aguijón de Satanás que me ha bofeteado varias veces. Y yo fui en oración y le dije: Señor, ayúdame, ya no puedo. Y el Señor le respondió: bástate de mi gracia, porque te estoy perfeccionando por medio de ese azote, hermanos, aleluya. Así que si hoy está usted con un azote, el Señor dice: bástate de mi gracia. Es cierto, estás enfermo, estás pasando por pobreza, estás pasando por esto, pero mi gracia es más grande. Tú no sabes lo que estoy haciendo contigo, no sabes lo que tengo planeado. Te voy a revelar muchas cosas, pero te voy a pasar por el fuego, te voy a pasar por cárceles, te voy a pasar por prisiones, te voy a pasar por mares, aleluya. Y para que la grandeza de la revelación no te exalte desmedidamente, ahora estás pasando por un problema, pero una vez que pases por ese problema, saldrás puro como el oro, hermano, para que Dios te lleve a donde te quiere llevar. Póngase de pie ahora. Y para que el Señor me mantenga humilde, le va a mandar algún azote por ahí. No reniegue, no se vaya, porque siempre que Dios te va a bendecir, te va a mandar ante la prueba. Estás a punto de que se termine esa prueba y a punto de ver la gloria de Dios. Pero también estás a punto de irte de la iglesia. Qué triste situación. Entienda, esto se lo hablo de parte del Señor. Esto no me lo reveló carne ni sangre, como dijo Pablo. Usted está pasando por un momento difícil. El Señor ha permitido que venga aquello, pero esto no es de muerte. Es porque Dios te está puliendo. Dice la Biblia que para que el oro salga puro, antes es pasado ¿por dónde? Por el fuego. Y cuando pasa por el fuego, el oro sube de valor, la plata sube de valor. Dicen que la plata pura no es plata pura hasta que el platero no mira su fotografía en la placa de la plata. Mientras está opaca la placa, es que tiene mucha inmundicia, la tienen que pasar por el fuego. Pero una vez que pasa por el fuego, sube de valor. Así que Dios te quiere subir de valor. No reniegues, confía en Dios, haz el bien, confía en el Señor y Él va a hacer. Voy a abrir el altar si alguien quiere venir y darle gracias a Dios. O a lo mejor usted está a punto de dar un paso malo, de hundirse. Usted se está guardando todo lo que trae en su corazón y no ha pedido consejo a nadie. ¿Por qué? Porque el orgullo es más grande que su necesidad. Usted tiene que abrir su corazón primeramente a Dios y luego ir a un amigo y decirle: hermano, estoy pasando por esta necesidad, ora por mí, ayúdame. Y cuando usted suelta aquello, siente que descansó. 2
dos en oración. Dice la Biblia: si dos se pusieren de acuerdo en la tierra sobre cualquier asunto, yo contestaré. Ponte de acuerdo con alguien. Hay alguien que ya pasó por ese sufrimiento. Hay alguien que ya venció aquello. Yo he estado pasando por un momento difícil y no me he abierto con alguien. Y el otro día me abrí con una persona. Y precisamente cuando me abrí con él, me abrazó y me dijo: yo acabo de pasar lo mismo, pastor. No se preocupe, esto que usted está pasando es un momento que pasamos todos los varones. Esto que está pasando, yo ya lo vencí. Ahora estoy feliz, estoy contento. Dije yo: gracias, Señor, porque ahora me doy cuenta que esto es solamente momentáneo. Esto no es para muerte, eso es solamente momentáneo. Oh, yo sé que Dios tiene mucha bendición sobre esta iglesia, y para que la grandeza de la membresía no nos enorgullezca desmedidamente, Dios ha permitido un azote de Satanás para que yo me mantenga en oración, para que me mantenga humilde, para que me mantenga en comunión con Dios. Quiero decirle, iglesia, que vamos a seguir adelante. Dios tiene cosas grandes en esta campaña. En estos días, esas familias que usted está orando se van a congregar, van a venir a los pies de Cristo. Ese hijo rebelde, borracho y drogadicto, ese esposo, hermano, que nadie lo puede domar, Dios a través de su espíritu va a hacer algo. Pero tú sigue humillándote, sigue clamando al Señor. Sé humilde, busca el rostro del Señor, que el Señor oirá. Porque el que persevera alcanza. El que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cierra tus ojos y ora al Señor. Padre celestial, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra no retornará vacía. Aquí hay hermanos, aquí hay líderes que no han visto la necesidad de un consejo. No están dispuestos a buscar a alguien. Señor, echo fuera todo espíritu de soberbia, todo espíritu de altanería, Señor, todo espíritu de orgullo. Sale en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios mío, no dejes que nos ahoguemos, Señor, en nuestra propia agua, Señor. Que alguien nos ayude, que alguien nos aconseje, que alguien nos oriente, que alguien nos dirija, Señor. Gracias, todos nos necesitamos el uno al otro. Si David necesitó, Señor, si David necesitó, si Pablo necesitó, si Timoteo necesitó, ¿cómo no te voy a necesitar yo, Señor? Ayúdanos a mantener esta naturaleza carnal subyugada. Ayúdanos, Señor, a quebrantar este corazón de piedra. Ayúdanos a quebrantar nuestro orgullo, nuestra soberbia.